tenemos a... Bueno, ahí está aquí ya preparado con nosotros, a Samuel Fernández de Unechea, y va a presentar el proyecto, bueno, la plataforma Factoría 4.7, que es una plataforma educativa multidimensional para promover la Agenda 2030 al servicio de la sociedad. Samuel es responsable del Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible y Educación para la Transformación Social. Posee más de 15 años de experiencia profesional en este ámbito trabajando para la UNESCO, tanto en la sede de París como en oficinas en el terreno y su red de oficinas asociadas en educación climática. Y bueno, pues trabaja con organismos multilaterales como la UE, agencias bilaterales, así como ONGs, fundaciones, asociaciones locales y sobre todo en las áreas más concretas de protección ambiental, educacional y formación profesional e igualdad de género. Y más recientemente ha estado involucrado en calidad de consultor independiente para diversas organizaciones en la implementación de proyectos asociados a la Agenda 2030 de la NNUU, que luego nos explicará. Y su experiencia abarca también diversas áreas geográficas, en particular África, Sudeste Asiático y Sudamérica, donde ha desarrollado, entre otras actividades ligadas a las ODS, en redes de ecoescuelas, y ha elaborado herramientas pedagógicas y de comunicación sobre los ODS orientados al público en general, además de trabajar como proyectista, como enfoque de desarrollo local en diferentes países. En fin, nos va a explicar en todo lo que está involucrado, que seguramente es súper interesante. Todo tampoco, Alberto, por las horas. Es que escuchando, ¿me escucháis? Sí, vale. Escuchándote me doy cuenta ya de lo viejo que me voy haciendo, porque digo, madre mía, he hecho todo eso ya. Parece en otra vida, porque ya empieza a quedárseme un poco lejos esas experiencias pasadas, algunas de las que ha mencionado Alberto, y ahora ya, pues son ya 6 años ya sentado de vuelta en Europa y ahora ya más en concreto desde hace 3 años trabajando para UNECHEA, pero es verdad que en mi vida pasada pues he tenido un recorrido internacional bastante extenso. Por matizar, la NNU simplemente son las Naciones Unidas, en plural, y bueno, en mi caso en concreto pues siempre ligado a la UNESCO, que es la organización a la que en cierta medida representamos como UNECHEA en el seno de la sociedad vasca, que somos la Asociación del País Vasco para la UNESCO. Como no formamos parte de la estructura orgánica de la organización, pero tenemos relaciones oficiales y estatus consultivo ante la propia organización. No os voy a marear mucho por afán de que tampoco prolonguemos mucho las horas que son, y además muchos temas ya han mencionado mis compañeras que han hablado previamente. Bueno, como decía yo, mi presentación va a versar más sobre el área de la educación. Como mencionaba, en mi experiencia previa he tenido la ocasión de trabajar por la Oficina de Educación Climática de la UNESCO, bueno, es ligada a la UNESCO, es un centro de categoría 2, ligado con ese estatus oficial de la UNESCO, está radicado en París y aborda toda una serie de temáticos siempre desde puerta de entrada científica y pedagógica al tema de la acción y la justicia climática. Para ir pasando... vale, perfecto. Genial. Bueno, brevemente, os mencionaba previamente UNECHEA, pues eso, tenemos este reconocimiento internacional, somos una organización nueva, nos conoce ya muchísima gente en el panorama de Euskadi, porque fue creada en 1991 bajo el nombre UNESCO-ECHEA hasta hace 2 años, en el que nos rebautizamos como UNECHEA porque nuestro enfoque ya es mucho más global y sistémico a todas las Naciones Unidas y no solo a la UNESCO, si bien es verdad que nuestra puerta de entrada sigue siendo UNESCO, por ser la organización que tiene el mandato sobre las áreas temáticas sobre las que tenemos mayor expertise y que nos interesa más promover, que son educación, cultura, ciencias naturales, ciencias sociales y humanas y comunicación e información. Somos, como decía antes, también una sociedad de utilidad pública, eso quiere decir que podéis venir a tocar a nuestra puerta en cualquier momento con la organización y estamos ahí para ayudar, para sensibilizar, para formar, para colaborar, tejer red, lo que sea necesario. Tenemos un equipo de trabajo limitado, solo 7 personas, pero sí que tenemos, como veis en esta foto, pues un consejo asesor, una masa social de personas socias muy extensa y de relativa calidad, digamos,
personal, humana, pero también académica y profesional, con lo cual, bueno, creo que es una organización que tiene ese arraigo y que queremos poner ese conocimiento y esas capacidades al servicio también de la sociedad. Y en ese sentido, pues, aparte de UNESCO, pues, colaboramos a nivel internacional, pues, con toda esta serie de agencias del sistema de Naciones Unidas, la SDG Action Campaign, ONU Mujeres, ONU Habitat, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra y el Secretariado de la ONU en Nueva York. En ese sentido, pues nuestro rol es un poco ser portavoces de los mensajes de las Naciones Unidas en el seno de la sociedad vasca y también un poco tratar de, no sé cómo decir, desmitificar esos falsos mensajes que ahora están muy en boga de deslegitimar a la organización o en general de las Naciones Unidas. También un poco poner en valor con la retrospectiva de 70 años de, bueno, ya casi 80 de existencia de la organización, pues todos esos logros que se han ido alcanzando y en los que las Naciones Unidas han tenido un rol capital. Entonces son algunos que menciono aquí. Dejaré quizás la presentación, entiendo, también para que Alberto pueda compartirla, pero quiero decir que siempre es importante, más allá de que evidentemente estamos en un contexto complejo y las limitaciones que tenemos, ver todos estos logros que se han ido alcanzando por parte de Naciones Unidas. Dentro de Naciones Unidas os mencionaba un poco el rol de la UNESCO, esos 5 áreas de competencia que he mencionado. No obstante, y tampoco para pedir peras al olmo, es importante tener en cuenta la perspectiva global de que el presupuesto de la UNESCO en su conjunto a nivel internacional es menor que el de algunas universidades europeas. Por poner en contexto lo que la UNESCO es capaz de apoyar a nivel internacional por esas limitaciones presupuestarias. Tiene un presupuesto regular de los Estados miembros bastante limitado y se sostiene mucho con aportaciones luego extrapresupuestarias de donantes, incluso de otras ONGs, de Estados miembros para programas en particular en los que tienen intereses estratégicos, pero que el alcance que puede tener la repercusión pues está limitado también por este factor que muchas veces se desconoce y se piensa que es una entidad que tiene fondos ilimitados. No somos la UNESCO, lo somos porque he trabajado muchos años para UNESCO, no es ni mucho menos tan grande como puede ser la UNICEF o el PNUD o otras agencias de Naciones Unidas. Sin embargo, sí que tenemos unas áreas, sí que podemos ejercer mucha tarea de facilitación, de lobbying, de apoyo técnico, etcétera, en temas vinculados a eso, fomentar ese diálogo mundial en materia de educación, para fomentar un contrato social nuevo para la educación transformadora. Tenemos ventajas comparativas en ámbitos de involucrar a agentes mundiales y regionales en el establecimiento de estos nuevos marcos de conocimiento. Apoyamos la participación de la ciudadanía de manera activa y de la sociedad civil en la gestión educativa y tenemos una capacidad única para convocar y movilizar a personas e instituciones de todo el mundo. Entonces, bueno, en esos ámbitos pues sí que tenemos incidencia. Nuestro mantra, como sabéis, ya se ha hablado de eso, es la Agenda 2030, son los ODS. No voy ahora a entrar al detalle en ellos, es nuestra hoja de ruta en el marco de todos nuestros programas, desde un enfoque de derechos humanos. En ese enlace también está el vídeo que mencionaba Miriam previamente, al que se puede acceder. Es el vídeo principal en el que explicamos un poco esa visión holística de los ODS, cómo no tratamos cada uno de los ODS de manera individual y singular, sino que entendemos que tienen una interrelación clara y que no se pueden trabajar de manera aislada como compartimentos estancos. Entonces, en este enlace está el vídeo general que está accesible y de hecho ha sido utilizado a nivel internacional por muchos ministerios de educación, agencias de cooperación y organizaciones de la sociedad civil en tareas de divulgación, de formación, de educación. Y a su vez tenemos vídeos individuales para cada uno de los 17 ODS, en español y en euskera. Y como digo, se pueden utilizar. Como he dicho, Somorrostro los tiene en su propia plataforma, pero muchos otros centros también, en ministerios, etc. No voy a pasar a describir muy detalles, simplemente ya conocéis, es una metodología más que una mera lista de objetivos, con 117 objetivos, 169 metas y 232 indicadores. Y casi me interesa más el recordar qué no es la Agenda 2030, que no es simplemente una lista de objetivos, como digo, de 1, 2, 3, 4 así que se van acumulando, sino que tiene toda esa complejidad e interseccionalidad. Otro falso discurso no es solo una agenda medioambiental, sino que también toca las dimensiones social, económica y cultural del desarrollo sostenible y sus interrelaciones. No es una agenda también solo de cooperación y desarrollo como eran agendas internacionales previas, sino que es una agenda que implica a todas las personas y a todos los países en su propio contexto. En ese sentido,
El objetivo es no dejar a nadie atrás, es un poco el logo, el mantra de la Agenda 2030, y en ese sentido pues es importante. Todos los países tienen camino por recorrer porque los ODS no se han alcanzado en ningún país del planeta. Y por ello no es una agenda solo de desarrollo norte-sur. Esta es la agenda previa, a muchos en los que ya tenemos una cierta edad sonará, los objetivos del milenio, muy limitada, tanto en alcance, en profundidad, carecía de indicadores de seguimiento y evaluación, era una agenda de cooperación y desarrollo principalmente, como digo, muy limitada en cuantía de objetivos y de metas, y con algunas que se han quedado ya bastante desfasadas, que están muy enfocadas en esa visión norte-sur, como pudiera ser pues, la reducción de la mortalidad materna o erradicación de la malaria o otra serie de metas. No obstante, pues, a pesar de todas esas deficiencias o taras o esa perspectiva muy etnocéntrica, muy de norte a sur, pues también alcanzaron una serie de logros y tuvieron su impacto limitado, pero tuvieron su impacto que tampoco se puede negar. Pues fue un primer ejercicio de elaborar una agenda compleja y colaborativa, y se consolidó un vector de comunicación entre países, entre estados, y se creó un primer momento global. Evidentemente, la Agenda 2030 pues ya es mucho más amplia. En su propia definición, no lo mencionan, los ODM, los Objetivos del Milenio, no se definieron por parte de la ciudadanía, sino que fuera una agenda gubernamental de los Estados miembros en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas. Definieron cuáles son los objetivos prioritarios a nivel global. La Agenda 2030, al contrario, pues sí que tuvo esa participación inédita a nivel de encuestas de ciudadanía de 50.000 personas que definieron cuáles eran las prioridades de la humanidad en el marco 2015-2030. Evidentemente, estando ahora en 2024, puede generarse percepción de que algunas metas en concreto se han quedado ya un poco desfasadas porque el mundo es tan acelerado y evolutivo que ya esas prioridades pues van quedándose atrás, pero bueno, hubo una participación inédita y se logró mejorar la coordinación internacional para el desarrollo sostenible. Bueno, no voy a dar detalle. Como UNECHA estuvimos en esa fase de incepción, incluso participando. Todo tuvo su origen en la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible de 2012 en Río +20, y a partir de ahí se fue elaborando el documento de Future We Want, del futuro que queremos, sobre el que luego se desarrolló los objetivos y de la agenda. Evidentemente, además de las consultas a pie de calle, hubo un proceso político extremadamente complejo a través de consultas, de comités de expertos, de negociaciones, de valoración, evaluación, bueno, summits, cumbres, etc. Este es un mapa para que os hagáis una idea de la complejidad de todo ese proceso durante 3 años, de cómo se lucubró y se definió esa agenda. Pero con esto que quiero transmitir, pues que el mito ese de que lamentablemente se escucha ahora mucho en estas campañas de desinformación de determinados medios y determinadas esferas, de deslegitimar la Agenda 2030, pues como diciendo que es una agenda impuesta por no sé qué esferas políticas, etcétera, pues evidentemente no se corresponde con la realidad, porque fue una agenda que se elaboró de manera consensuada y tratando de dar cabida al mayor número posible de agentes de toda la sociedad. Bueno, ya he hablado de las dimensiones, las 3, y la intersección de las 3 dimensiones, y a la que añadimos desde UNECHA la cultural también, porque no ha quedado tan tangibilizada y visibilizada en el marco de la Agenda 2030, si bien se está incorporando de manera transversal. Simplemente de aquí, pues que os quedéis con las ideas de 2 características esenciales de la agenda, que son, a diferencia de agendas previas como la de los ODM, que es esa medición regular, sostenida en el tiempo y sistemática, y las alianzas, que tiene su propio ODS, el 17, lo ha mencionado Alberto previamente, es capital importancia. Si no colaboramos, si no comunicamos, si no incidimos de manera colaborativa, pues no avanzamos. Entonces, tiene su propio ODS y es una característica esencial del marco 2030. Además de los 17 objetivos, también tiene áreas de importancia, las famosas 5 Ps. La de alianzas es una de ellas, partnership en inglés, y además está la de personas, prosperidad, planeta y paz, sobre la que se articulan, o los vectores sobre los que se articulan esos 5 ejes centrales de la Agenda 2030. También os aquí dejo el enlace al vídeo que tenemos sobre el ODS relativo a las alianzas. Bien, en ese sentido, en las alianzas, pues desde UNECHA os mencionaba antes que la trabajamos tratando de hacer sentarse en torno a la misma mesa y comunicar y dialogar de manera transparente y clara a entidades de la cuádruple hélice,
a fin de realizar un llamamiento a la movilización en esos 3 niveles, y para ello nuestras actividades, nuestras acciones, pues siempre tratan precisamente eso, de movilizar y de involucrar en primera persona a representantes de esas 4 áreas o esferas de actuación. Dicho todo este previo sobre UNECHE al marco 2030, que es desde el que abordamos todas las temáticas, incluyendo la del clima, pues estamos en un momento capital, sobre que os lo diga, lo sabéis sobradamente. Estamos ahora en un momento crucial en cuanto a una serie de transformaciones y perturbaciones emergentes. Está la del cambio climático, que es la que se aborda aquí en la sesión de hoy, pero no solo. Está la transformación digital, con todo el tema de la inteligencia artificial, pero no solo eso, el acceso a ese conocimiento digital y todas las exclusiones, todos los sesgos que porta. El retroceso democrático y la creciente polarización a nivel político y social en múltiples esferas. Y con ello también pues, el futuro incierto del trabajo, en la ecologización y la digitalización de nuestras economías. Entonces, sobre esta base de realidades que son sobradamente conocidas, pues de aún más, la mayor importancia adquiere el no olvidar el discurso de la Agenda 2030 y las respuestas que puede proporcionar. Dicho esto, somos conscientes de que estamos ya en 2024 y que 2030 está a la vuelta de la esquina y nos estamos ya proyectando para el escenario post-2030 y estamos desde UNECHEA participando en procesos de definición de lo que va a ser la agenda la agenda del futuro, la agenda post-2030, a nivel de sociedad civil, igual que hicimos con la Agenda 2030. Como decía, yo represento el área de educación en UNECHEA y previamente en UNESCO. Hay un ODS específico, lo sabéis, en materia de educación, el 4, con estas 7 metas, pero también hay 3 metas que son medios, entornos de aprendizaje eficaces, becas y formación docente a maestros y educadores. Y, a su vez, hay referencias directas a la educación en otros ODS. O sea, la educación no se circunscribe tan solo al ODS 4, sino que tenemos referencias directas a educación pues, en el ODS 1, en materia de erradicación de la pobreza, relativa al gasto público en educación, referencias a la educación en el ODS 5 de igualdad y equidad de género en materia de educación como medio para alcanzar esa igualdad y equidad efectiva de género, en el ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico sostenible y duradero a través de la meta vinculada a los jóvenes no escolarizados que no trabajan o no siguen una formación profesional y por ejemplo, también en el ODS 12, modelos de producción y consumo sostenibles, muy vinculado a la economía circular, pues hay una meta específica en el tema de educación para la ciudadanía mundial y educación para el desarrollo sostenible. Y a su vez también numerosas, aquí menciono solo unas cuantas, referencias indirectas, no verbalizadas, no tangibilizadas, pero indirectas en otros ODS, pues en temas que pueden ir vinculados pues, desde el matrimonio infantil, al acceso a saneamiento mejorado y electricidad, a poblaciones de zonas marginadas, a temas de reciclaje, al registro de nacimientos, bueno, etcétera, etcétera, que evidentemente en los que la educación pues, juega un rol esencial. El proyecto que yo, entre otros, gestiono en esta materia es Factoría 4.7, hace referencia a la meta 4.7 que os he mencionado antes, aquí. Bueno, no os la he mencionado, pero que aparece dentro de las metas del ODS 4. Educación para el desarrollo sostenible, para los derechos humanos, para los estilos de vida sostenible, para la cultura de paz y no violencia, para la diversidad, promoción de la diversidad cultural y lingüística, y en materia de igualdad y equidad de género. Entonces, todas esas temáticas transversales que para UNECHEA son esenciales y que entendemos que además esta meta ejerce en cierta manera un rol multiplicador para el alcance de todos los ODS. De ahí que para nosotras sea un poco el paradigma de la meta clave o una de ellas al menos. Y nuestra puerta de entrada al conjunto de la agenda, al menos en materia de educación. La UNESCO plantea una hoja de ruta para la implementación efectiva en materia de educación y desarrollo sostenible en el escenario 2030, que tiene 5 áreas prioritarias en materia de educación, que son la transformación de los entornos de aprendizaje, de las aulas, de los centros escolares, centros educativos,
el fortalecimiento de las capacidades docentes de las personas educadoras en la educación formal y educación no formal, la promoción de políticas públicas educativas que den cabida a todas estas temáticas de desarrollo sostenible y de ciudadanía global, la aceleración de acciones a nivel local en el entorno comunitario, mencionaban en Somorrostro cómo se involucran también a nivel de comunidad y cómo abordan los desafíos sostenibles más próximos desde el propio centro, pues evidentemente eso es una respuesta a este área prioritaria. Y el empoderamiento y movilización de las juventudes, porque al final son las generaciones futuras que van a heredar el mundo que les dejemos. Entonces, en materia educativa, tienen que ser no solamente receptores de nuestros programas educativos, sino también tienen que estar involucradas en su conceptualización de cara al futuro. La sostenibilidad para nosotras la interpretamos, no solo aborda el aprendizaje tradicional desde el ámbito cognitivo, la transmisión de conocimiento, como se hacía en la antigua usanza, conocimientos para comprender mejor los temas vinculados a los ODS, sino que también engloba los ámbitos socioemocional y conductual, el aprender a ser como personas y el aprender a saber hacer de manera tangible cosas con las manos y en el entorno, proyectos concretos. Y para ello pues, es clave, además de transmitir conocimiento en estas materias y de compartirlo y de desarrollarlo, el desarrollar una serie de competencias claves, como pueden ser estas, que una vez más no es una lista finita, son algunas ideas: pensamiento sistémico, anticipación, competencia estratégica, de colaboración, muy importante, ya lo hemos mencionado, pensamiento crítico, resolución integral de problemas. Y bueno, estas responden a esas competencias: el ser con otros y con otras, las competencias comunitarias de colaboración, el saber, que es la cognitiva más tradicional, pero que evidentemente eso también responde a otro falso mítico que está muy en boga en la actualidad, que es como que los nuevos modelos educativos pues, no se olvidan de todo áreas de conocimiento previas y están muy centrados en las emociones y en voy a decirlo vulgarmente, las manualidades y tal, pero no, evidentemente el saber sigue estando ahí, es una dimensión que se tiene que seguir trabajando, pero no se puede trabajar de manera única y exclusiva. Y el saber hacer del que ya he hablado a través de esas competencias. Herramientas ya concretas que os comparto brevemente, que desarrolla UNESCO y que desarrollamos en UNECHEA. Pues está este documento, que ya tiene unos ciertos años, tienes del año 17, Objetivos de aprendizaje en educación para el desarrollo sostenible. Están catalogados por cada uno de los ODS y para cada una de esas 3 dimensiones que he mencionado. Aquí, a título de ejemplo, pues os proyecto, aunque no lo podáis leer por lo pequeño que está, el ejemplo para el ODS 13 de Acción por el Clima, con alguna de esas, como os mencionaba, con algunos de esos objetivos de aprendizaje desde el área cognitiva, socioemocional y conductual. Es un documento para referenciar, como digo, creemos que es bastante útil. Además, también menciona aquí algunos ejemplos concretos, temas para abordar en el aula, en los planes de estudio, en ejemplos de enfoques. Se me ha ido al... Vale. Vale, que se viera mejor, gracias. Sí. Bueno, si quieres... perdón. Sí, bueno, si quieres acercarlo, puedes acercarlo brevemente. La otra parte, quizás, simplemente, aquí. Pues, por ejemplo, aquí tenéis ejemplos concretos de enfoques y de métodos de aprendizaje en esta materia de acción por el clima, que son a modo de ejemplo, y temas concretos más sugeridos para abordar desde una perspectiva más teórica en el aula. Pues eso, migración y éxodo relacionados con el cambio climático, el aumento del nivel del mar y sus consecuencias, etc. Escenarios futuros, es muy importante esa proyección de escenarios futuros, etc. Vale, también vinculado a lo mismo, desde las mismas áreas, digamos, de competencia cognitiva, socioemocional y conductual, pues un poco, o en este caso más cognitiva, conductual y socioemocional en este orden, pues un poco algunas ideas de áreas a desarrollar pues, desde esas diferentes esferas, ¿no? Muy importante el rol del conocimiento indígena tradicional, que no se valoriza lo suficiente, teniendo en cuenta que es pluridisciplinar, es diverso, es sumamente rico, precisamente para abordar este tema concreto del cambio climático y la emergencia climática, la comprensión de los procesos de cambio social y cultural,
los conceptos de mitigación y adaptación al cambio climático, eso en materia de transmisión de conocimiento, en materia de competencias desde el ámbito conductual, pues también aptitudes sobre cómo utilizar esa información de manera correcta sobre el cambio climático, más en la realidad de hoy en día con todos esos mensajes falsos, digamos, o sin ninguna base científica. En la capacidad para desarrollar modos de vida sostenibles, estoy mencionando algunos, ya los veis aquí. Y en cuanto a valores, actitudes, pues las tareas de sensibilización, la construcción de resiliencia individual y comunitaria, una vez más, ese rol positivo del conocimiento indígena y tradicional, darle ese afecto, esa valorización de ese rol positivo que tiene y que redunde en cambios de comportamientos en esos estilos de vida. Y campañas en favor de justicia climática. Son algunos ejemplos de cómo se puede incidir en estas tres áreas en materia de educación climática. Este documento es mucho más reciente que el que os he hablado antes, es recién salido del horno. Lo ha publicado el informe GEM, que es el informe sobre el estado de la educación en el mundo de la UNESCO, que es un informe periódico que se publica casi anualmente, solía ser anualmente, ahora es cada año y medio, que tiene una parte más troncal en la que se hace ese monitoreo y seguimiento de las diferentes metas educativas en el marco de la Agenda 2030, país por país, desglosado por indicador, etcétera, etcétera, a nivel estadístico, que es sumamente útil para referenciar, etcétera, etcétera, para utilizar en informes. Y luego tiene una parte más, que en cada edición es más temática. Y aparte, cada vez van ampliando más el espectro y van publicando informes temáticos. Y este es uno me parece muy interesante porque por primera vez abordan este tema desde la educación. Y ha sido una colaboración interna en el seno de UNESCO entre el equipo de trabajo del informe GEM, con el que desde UNECHEA llevamos ya muchos años colaborando. De hecho, lanzamos cada año en Euskadi ese informe a nivel local, lo traducimos en euskera, lo difundimos, organizamos sesiones consultivas para identificar buenas prácticas en nuestro ámbito local, en la materia en la que aborde cada informe. Y este acaba de salir, como digo, es público, de momento solo está en inglés. Y estas son algunas de se ha desarrollado un estudio, se han perfilado educación y comunicación sobre el cambio climático en un total de 80 países, en materia de educación climática, y estas son algunas de las conclusiones que me ha parecido más pertinente compartir. Pues un poco el análisis sobre en leyes, políticas y planes, hay 87% de países en los que existen a título formal. Otra cosa es cómo se empleen o su efectividad o el recorrido que tengan, que están emergiendo de manera incipiente esas iniciativas que también tocan al aprendizaje social, emocional y experiencial, el concepto de escuelas sostenibles, cada vez más en boga, la formación de profesorado, los planes de estudio nacionales, bueno, y los diferentes enfoques de comunicación. Este informe pues, no es tan amplio como el global del informe GEM, pero creo que es sumamente importante el conocer que existe, que la información evidentemente y los datos cuantitativos que aparecen en el mismo están actualizados y se pueden utilizar para referenciar. Más conclusiones del mismo, no las voy a leer ahora en detalle, pero habla también sobre el seguimiento y evaluación, que es explícito en las metas 4, 7 y 13, que sigue siendo extremadamente limitado. Es un tema que también desde UNECHEA trabajamos de manera colaborativa con entidades, por ejemplo, en este caso, ámbito estatal, entidades asociadas al movimiento 4.7, que es un movimiento pluridisciplinar y que trata de hacer incidencia para que esa meta 4.7 se mida de alguna manera cuantitativa y cualitativamente de manera más clara, porque por ahora no hay indicadores de hasta qué punto se está avanzando en esta materia a nivel de países, de Estados miembros. En el caso de España también es así. Enfoques específicos de género, es sumamente importante también desde la mirada interseccional tenerlo en cuenta. Y tener en consideración no solo educación, sino educación y comunicación climática, que se comparte desde diferentes agentes. Bueno, os invito a leerlo, al menos las conclusiones del mismo, y un poco poder utilizarlo en vuestros ámbitos de actuación. Y asimismo hay otro informe mucho más sucinto y con menos alcance, y digamos que sin tanto a un soporte global, porque no está adscrito a este informe GEM ni nada por el estilo, pero que también ha publicado la UNESCO, y circunscrito al ámbito de la educación secundaria y al ámbito, digamos, de ciencias naturales y sociales, que ha realizado un estudio sobre cómo se está integrando el cambio climático y sostenibilidad en los currículums de este grupo de edad y nivel educativo.
que ha revisado 536 currículums de noveno curso, porque en cada país el sistema educativo está estructurado de diferente manera, pero bueno, noveno curso, para que hagáis una idea, pues el grupo de edad de las personas que están en los 14 años en cada país, y en un total de 85 países. Y algunas de las conclusiones que se han extraído de este informe, que también es desde ayer, como quien dice. Y bueno, algunas que me ha parecido pertinente el destacar. Como digo, os lo voy a dejar también para que lo podáis consultar, pero algunas de esas conclusiones que me parece interesante el tener en cuenta. También en ese mismo informe pues luego hay otras conclusiones que son mucho más limitadas en alcance. Esta solamente se ha desarrollado en 12 países, o sea, la anterior era en 85, está en 12 y esta tan solo en 8. O sea, hasta dónde han podido llegar hasta la fecha. Evidentemente aparecen referenciados qué países son, etcétera, etcétera, se pueden extraer los datos concretos, pero algunas de esas conclusiones que me parece interesante destacar. Y dicho todo esto, no sé qué hora es, pero ya lo estoy pasando. Bueno, como digo, yo en un pasado también trabajé en la oficina durante un tiempo para la Oficina de Educación Climática de la UNESCO, más ligado al tema de desarrollar una estrategia para un documento para la visión estratégica a medio y largo plazo de la organización, en base a su tejido de relaciones institucionales, al alcance temático, al trabajo que quieren desarrollar. Es una organización a la que también tiene un poco esa misma vocación que UNECHEA. De hecho, tenemos un memorando de colaboración, de servicio a la ciudadanía, de servicio de formación, de sensibilización. Se les puede consultar, os puedo facilitar sus contactos. Tiene ese reconocimiento ya UNESCO y tiene trabajo a nivel, el Office for Climate Adaptation, a nivel internacional. Está presente sobre todo en Latinoamérica y sudeste asiático, pero y África occidental, pero está presente a nivel internacional y cada vez de manera más creciente. Algunas conclusiones que todavía, pues, de ese periodo en el que estuve trabajando con ellos en el 2020-2021, varios meses. Algunas recomendaciones que identificamos en esa organización, pues que, bueno, con Alberto ya alguna vez hemos discutido al respecto un poco, pues esa necesidad de asegurarnos que educadores y científicos dialoguen y en materia de pedagogía sobre el clima, que ese discurso científico sea capaz de ser vulgarizado para tener más alcance y que la comunidad pedagógica contribuya también desde su parte a hacerlo más accesible a la ciudadanía y a los educandos. Esa necesidad de construir mentes críticas y corazones esperanzados, no solamente a través del conocimiento, sino también de la emoción, de la sensibilidad, desarrollando recursos pedagógicos que incluyen esa visión holística de problemas relacionados con el clima, desde la ética, la justicia, la democracia, el desarrollo, las políticas de desarrollo, incluso también la fe y las creencias, porque se tienden a olvidar también, y en ese sentido, pues, por ejemplo, sabéis que el Papa Francisco en su momento también hizo un posicionamiento en esta materia de la emergencia climática, y creo que también es algo particularmente, pues eso, destacable. El establecimiento de vínculos con los ministerios y departamentos de educación. Si no se habla con ellos, pues es difícil que estos temas, influyan en los planes de estudio nacionales, y no solo los nacionales, sino también en estados federales, en los regionales y departamentales. Beneficiarnos de manera más directa y accesible de los resultados de la investigación, de los centros de investigación que están en primera plana, y tener, una vez más, esa visión que mencionaba también antes esa visión holística de las problemáticas interconectadas. El ODS 13 no se entiende sin hablar del ODS 14 y del 15 y del 12 y del 11 y casi, si me apuras, con cualquiera de los otros, pero sobre todo con esos. Por eso menciono aquí biodiversidad, protección del medio ambiente, gestión de recursos oceánicos, etc. Y bueno, simplemente aquí ya en las últimas diapositivas pues te pongo ejemplos concretos. Hay una plataforma abierta de UNESCO con recursos para educadores, también catálogos para cada uno de los ODS. UNECHEA tenemos un banco de recursos en UNECHEA/recursos, donde se pueden descargar. Tengo un código QR también. Factoría 4.7, que es mi proyecto que yo gestiono, que se articula en esas tres áreas y que tiene un buscador de recursos vinculados a los ODS, que también
del que se puede no solo descargar recursos, buenas prácticas, noticias, eventos, oportunidades formativas en materia de educación en los ODS, sino que también se puede contribuir de manera proactiva. Organizaciones que tengan interés pueden publicitar sus propios materiales. Y también tiene otras dos patas el proyecto, que una es la del RC, que está aquí, que es esta red que hemos conformado desde el año pasado en Euskal Herria, con 48 organizaciones, varias representadas hoy aquí, que interlocutamos, compartimos información, ideas, montamos grupos de trabajo temáticos, uno de ellos ligado precisamente a transición energética y cambio climático, y tratamos también de trabajar de otra manera, en lo local e incidiendo en lo global. Este es el mapa de todos los RCs que existen en el mundo a fecha de hoy, 190, en este espacio global de aprendizaje. Retomo atrás. Bueno, esa es la segunda pata, este tejido de alianzas multisectoriales y multiagente, y una pata de estrategia de comunicación, también colaborativa, pero que tenga incidencia y alcance. Y bueno, en el entorno internacional hay otro espacio que es el ISDNet, que es la red de educación para el desarrollo sostenible que gestiona UNESCO, donde a través de un boletín, de un grupo de LinkedIn, de webinars que organizan de manera regular sobre temáticas concretas, se puede intercambiar conocimiento y aprendizaje mutuo a nivel internacional. Es un espacio abierto, inclusivo, de una comunidad ya muy vasta y amplia de personas y de organizaciones. Y bueno, un banco de recursos también más global de la UNESCO, la UNESDOC, la red de escuelas asociadas a la UNESCO, 12.000 escuelas de todo el mundo, 15 en Euskadi, que son parte de esta red de escuelas, que fomentan esos valores y sus prioridades de la UNESCO. El RC ya os he hablado de él, y concluyo simplemente pues eso, la Agenda 2030, mencionaba antes, se pretende universal, integradora, y al mismo tiempo eso, compartir responsabilidades diferenciadas, pero compartir esas responsabilidades. Y con ello acabo, os he soltado un montón de información, pero bueno, como digo, estamos ahí para lo que haga falta, se nos puede contactar y proporcionamos estas herramientas a quien quiera. Eskerrik asko.